Ok, saludos. Para el día de hoy tenemos el uso de algunas herramientas y la idea, como en algunos casos anteriores, también es verlo como un desarrollo de un caso y de cómo aplicarlo. Eso es un caso que yo desarrollé para mostrar las herramientas que tenemos que trabajar hoy. Muy bien, entonces, relacionado con esto, algunas de las cosas que hay que tener en cuenta siempre pensando en lo que es la parte de la gestión de calidad, es el análisis de causa raíz, que es un elemento muy importante que hay que desarrollar. En este aspecto, por ejemplo, hay dos fases que tenemos que seguir. Uno, lo que es la fase de diagnóstico y la otra, lo que es la fase de soluciones. Para esta primera fase de diagnóstico, el primer elemento que debemos considerar es definir adecuadamente cuál es el problema. Entonces aquí hay algunos elementos que hay que mantener claros y es que no podemos brindar una solución si no hay un problema que esté claramente identificado. Y creo que aquí el ejemplo tal vez más cotidiano que podríamos tener es como ir al médico sin saber específicamente qué es lo que nos está afectando, qué nos molesta. A la larga el médico pues no va a poder pues darnos un diagnóstico acertado, no va a poder decirnos cuál es el problema que nosotros tenemos. ¿Cómo puede solucionarlo? Pues puede hacer cualquier cosa, a la larga no va a poder definir adecuadamente qué es lo que nos está afectando y por consiguiente tampoco va a ser efectiva la solución que se brinde. Entonces lo primero es definir cuál es el problema, tener muy claro qué es lo que está afectando nuestro proceso y ver cómo lo podemos solucionar en adelante. Segundo paso, entienda el proceso. En ese entendimiento del proceso ahí nosotros podemos utilizar herramientas que ya hemos trabajado, por ejemplo lo que es un CIPOC, por ejemplo los diagramas de flujos para ver cuáles son las entradas, las salidas de cada tarea, de cada actividad, quiénes son los clientes, quiénes son los proveedores, tanto a nivel interno como a nivel externo. Cuando ya hemos entendido el proceso, pues el siguiente elemento que hay que continuar es identificar las posibles causas. ¿Cuáles pueden ser ciertos elementos que están afectando ese problema? De forma tentativa que ahí podría estar la situación, digamos, que está afectando nuestro proceso. Entonces tenemos que identificar cuáles son las posibles causas. ¿Okay? De todas estas causas, bueno, de todo ese análisis que ya hacemos y esa identificación, el siguiente paso es recolectar los datos. Entonces ya aquí tendremos que recolectar datos. No solo nos podemos quedar con esas posibles causas, sino que hay que determinar en cuánto impactan el problema a estas causas. Para esto es necesario entonces hacer esa recolección de datos que se menciona y analizarlos. ¿Para qué? Para finalmente llegar a lo que es la causa raíz. ¿Ok? ¿Cuál es la causa raíz que tenemos? El siguiente punto ya sería analizarlo, ¿verdad? Que es lo que estaba mencionando y continuar con la fase de solución. Entonces, cuando ya hemos hecho un análisis de los datos y determinamos que hay una correlación entre las causas y priorizamos, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas que nos está afectando más el proceso? Entonces, tenemos que enfocarnos en las soluciones. Las soluciones deben atacar aquellas causas que están impactando más el problema. Y para esto vamos a ver diferentes herramientas que hay actualmente que podemos desarrollar. Vamos a trabajarlas con Minitab y después las trabajamos con Excel. Entonces en la fase de soluciones hay que identificar cuáles son esas posibles soluciones. Les decía, primero identificar la causa raíz, cuál es esa causa que está impactando más el problema. Determinar cuáles son las posibles soluciones. Después de que identificamos las posibles soluciones, seleccionamos las que vamos a implementar, implementamos las selecciones y después evaluamos los efectos, vemos qué impacto tiene sobre el problema. Por eso decía antes el caso de una visita a un médico. Nosotros, si vamos a un médico y por ejemplo tenemos algo muy sencillo, tal vez como dolor de cabeza, pues el médico va a empezar a hacer análisis para ver específicamente de dónde proviene ese problema de dolor de cabeza.
Y aquí se va a evaluar posteriormente que se le dé los medicamentos, que tal vez le mande algunos exámenes clínicos u otros análisis que requiera. Él va a decir, bueno, usted lo que requiere es X o Y medicamento o análisis o lo que mencionaba ahora, y entonces usted va a evaluar si efectivamente se quitó el dolor de cabeza, pues tuvimos un buen diagnóstico. Lo mismo sucede en la parte de procesos. Nosotros tenemos que definir muy bien cuál es el problema que tenemos para que posteriormente evaluemos los efectos y determinar si realmente funcionó. Y ya después que hemos evaluado los efectos, ya hay que incorporar estos cambios en la organización, y ahí tendríamos ese análisis de causa raíz. Entonces vean que esto no es algo subjetivo, sino que en esta identificación de posibles causas muchas veces los proyectos se quedan aquí y se plantea toda la farsa de soluciones. Hay que tener muy presente lo que es la recolección y el análisis de datos para ver cómo las causas están afectando directamente lo que es el problema que se tiene. Entonces, esos son los pasos que vamos a ver, y para tal efecto tengo el siguiente caso de estudio con algunos datos que van a tener ustedes disponibles en el campus. Entonces, la empresa ABC produce cajas de cereal y en los últimos 3 meses ha identificado que el número de clientes, de quejas de los clientes se ha incrementado. Particularmente porque el peso de la caja debería tener una tolerancia de 250 más o menos 10 gramos. Eso quiere decir, no sería miligramos, sino serían gramos. Eso quiere decir que debería estar una caja de cereal entre 260 y 240 gramos. Y se ha identificado que es inferior a las especificaciones. Quiere decir que está por debajo. La mayoría de las quejas dicen que el peso de la caja está por debajo de los 240 gramos. Dice, realice un análisis para determinar la causa raíz de este problema, y eso es un poco de lo que vamos a ver. Siguiendo con el esquema que vimos antes para el análisis de causas raíz, lo primero es definir el problema. El problema que tenemos acá es que el peso de las cajas de cereal está por debajo del límite inferior de especificación. O sea, está por debajo de los 240 gramos. Nuevamente aquí hago la corrección, 240 gramos, porque si no sería muy pequeño. En eso realmente lo del análisis no nos va a afectar tanto, porque es un supuesto, pero en miligramos sería muy pequeño, son gramos. Entonces, ese es definir el problema. Ahí tenemos que cuantificar cuánto es eso y cómo están impactando las causas. El peso de las cajas de cereal está por debajo de los 240 gramos. Entonces lo siguiente es entender el proceso. ¿Qué deberíamos hacer acá? Pues deberíamos hacer un diagrama de flujo, un CIPOC, incluso podríamos ampliar a otras herramientas, pero cuando menos es algo de lo que hemos visto ya en el curso desarrollado con Visage Modeler. Entonces esas herramientas nos van a servir aquí para entender el proceso. Una de las herramientas ya para llegar a lo que son las posibles causas es elaborar una tormenta de ideas o brainstorming, o también una lluvia de ideas, que es como se conoce. ¿Cómo desarrollamos esta herramienta? Pues es algo sencillo, si queremos verlo así, en donde lo que vamos a tener que hacer en primer caso es conformar un equipo de personas expertas en el problema. Algunas quienes están involucrados en el proceso, por ejemplo operarios, supervisores de producción, en fin, todas esas personas que trabajan específicamente y conocen mucho del proceso que estamos analizando. El siguiente punto que tenemos es que de manera ordenada cada persona expone cuáles considera son las posibles causas del problema, qué está originando que se dé ese problema. Y después esto se repite otra vez, varias veces, respetando el orden de participación. Se le pregunta a esas personas cuáles son para que ellos vayan aportando diferentes ideas. Todas las personas deben participar, es algo de lo que se debe considerar aquí. Y adicionalmente no se debe descartar ningún aporte. Entonces a veces alguien puede decir, pues esa idea no me parece tan razonable, y entonces se deja de lado y quizás sea una de las cosas que pueda estar afectando el problema. Entonces todo hay que considerarlo. Ya posteriormente después
Cuando se haga la recolección de datos y el análisis, ahí sí se va a descartar, pero de momento todo debe considerarse. Finalmente, se obtiene un listado de las posibles causas con todos los aportes que dieron las personas. Esa es la herramienta de tormenta de ideas o brainstorming que se puede utilizar, digamos, para identificar posibles causas. Volviendo al caso de estudio que teníamos, aquí yo hice una lista de unas posibles lluvias de ideas que pueden estar afectando lo que es que el peso de las cajas de cereal esté por debajo de los 240 gramos. Entonces, la baja calidad del material, el cambio de proveedores, la temporada de cosecha de los insumos que se están utilizando, el periodo de sequía, una máquina mal configurada, la inexperiencia del operario, la preparación de la maquinaria a la hora del setup, cuando va a empezar a calibrarse para empezar a trabajar. Eso es una de las cosas que puede afectar. Las fallas en las máquinas es otro elemento, las políticas de compras que hay y las instrucciones para ajustar los equipos. Esas son algunas de las cosas que tenemos ahí. Entonces, estas son las posibles causas. Entonces, todavía estamos en esa parte de diagnóstico que mencionaba previamente. Me voy a regresar. Estamos en esta parte de diagnóstico de las posibles causas. Ahora, ese listado que tenemos ahí ya lo podemos trabajar en algo más. Ya lo podemos trabajar ahora, pasar de lo que es la lluvia de ideas. Vamos a pasarlo a un diagrama Ichikawa. Entonces, eso es lo que voy a trabajar en este momento. Voy a tomar estos datos y lo voy a desarrollar. Puede ser, hay diferentes herramientas para trabajarlo. Tal vez para utilizar por ejemplo, lo que es Visio, por lo menos es el que a mí me gusta trabajarlo. Incluso lo que es Minitab tiene sus opciones. Pero vamos a trabajarlo en Excel para poder trabajarlo, digamos, y mostrar acá en este caso. Entonces seguimos lo que es el análisis de causa raíz, identificando las posibles causas. Ok, continuando con ese mismo ejercicio, vamos a hacer ahora un diagrama Ichikawa o un diagrama causa-efecto para agrupar la información que obtuvimos de la lluvia de ideas. ¿Cómo sería esto? Bueno, todavía estamos en la identificación de posibles causas. Entonces, para eso voy a trasladar esto para acá abajo y voy a empezar a diseñar el diagrama Ichikawa o diagrama causa-efecto. El diagrama causa-efecto muestra cómo las posibles causas generan un efecto particular. Entonces, el que tenemos acá, voy a hacerlo con las opciones de ilustraciones que vienen aquí de formas de Excel, las mismas en Word. Voy a agarrar un cuadro de texto ahí para que lo veamos. Y en este caso, aquí voy a incluir, voy a hacerlo, correr esto un poco hacia acá para que pueda verlo. Bueno, inicialmente lo voy a dejar así. Y voy a indicar aquí lo siguiente: ¿cuál es el efecto que se está generando? Y en este caso el efecto es el problema. El problema que tenemos es que hay cajas de cereales con un peso inferior a los 240 gramos. Ese es el problema de calidad que nosotros estamos analizando en este momento. Entonces, esto para tenerlo ahí, voy a arrastrarlo acá y ya tendríamos identificado. Voy a reducirle el tamaño para que lo podamos ver. Voy a correrlo acá. Vamos a ajustarlo ahí, vamos a tenerlo. Este es el efecto que se está generando. Vamos a insertar ahora, digamos, una línea que venga acá. Vamos a agregar una línea. Vamos a ver, vamos a agregar aquí una línea. Hacer un poco más para que quede ahí. Ok, entonces ya ahí tendríamos esta parte. Voy a quitar la vista las cuadrículas para que eso no lo ocupamos ahora. Entonces ahí tenemos el problema.
Ese sería el efecto que tenemos ahí. Entonces, de toda esa lluvia de ideas que nosotros tenemos, vamos a clasificarlas dependiendo de 6 grandes grupos, que son las 6 M's que están en todo proceso. Entonces, ¿cuáles serían esos? Los siguientes. Vamos a insertar de nuevo vamos a ver, ilustraciones, formas, vamos a ver aquí, esta de texto. Entonces vamos a agruparlas en estas. Primero, lo que es mano de obra. Vamos a agregar, bueno, mano de obra. Vamos a ponerlo por aquí para ver cómo nos queda con espacio. Voy a bajar esto un poco más. Creo que nos va a hacer falta. Esto también, voy a bajarlo. Para nada más para que no estorbe aquí. Entonces vamos a incluir lo que es mano de obra. Vamos a clasificarlas. Voy a copiar esto y lo pegamos aquí. Vamos a ver. Lo vamos a pegar y sigue lo que es maquinaria. Maquinaria y equipo. Más grande. Maquinaria y equipo. Y también otro que podríamos agregar también es el método que se realiza de trabajo. Es el método. Y también agregaríamos aquí otro que es el management a nivel de administración, por eso se llama, bueno, te ayuda 6 M's. Management, algunas instrucciones que se dan. El medio ambiente. Y también lo que es los materiales. Entonces ya ahí tendríamos esta parte. Esos serían como los 6 grandes grupos. Esta herramienta se conoce también como diagrama, si puedo escribir por acá. Vamos a ponerlo acá arriba. Sería como, es el diagrama causa-efecto. También se conoce como diagrama Ichikawa, en honor a quien lo utilizó en japonés. Y también se conoce como espina de pescado, por la forma que les voy a mostrar a continuación. Entonces, esos son los 3 nombres que se pueden encontrar este tipo de diagrama. Igual tiene muchas aplicaciones, pero aquí estamos viendo una particular que es para ver la parte causa-efecto. Entonces vamos a agregar igual las flechas que teníamos acá, pero aquí en este caso. De esta forma se representa, digamos, la relación que hay de las posibles causas con con el efecto, que en este caso es el que estamos analizando. Ok, entonces también por esto ven la forma que recibe el nombre de espina de pescado. Pero por lo menos a nivel personal prefiero llamarlo diagrama causa-efecto o diagrama Ichikawa. Y vean que aquí lo que me va mostrando son las diferentes causas a nivel de maquinaria, equipo, mano de obra que están relacionadas con el efecto, ¿verdad?
causas con el efecto. Entonces, ¿qué más podríamos agregar aquí? Bueno, ya ahora tenemos que clasificar estas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la baja calidad del material. Entonces voy a agregarlo también, en este caso acá, voy a agregarlo con texto, de la misma forma. Voy a agregar este aquí y escribir esa parte que es baja calidad del material. Calidad del material. Tal vez no quiero agregarle en este caso el borde, entonces aquí en formato de la forma se lo quitamos. Y vamos a quitarle el relleno también. Vamos a quitar el relleno. ¿Dónde lo vamos a clasificar? En el que corresponde. Como está relacionado con materiales, nosotros lo podemos poner aquí. Es un poco más largo para que no quite mucho espacio y ya lo tenemos. Entonces aquí tenemos que es la baja calidad de material 1. El siguiente dice cambio de proveedores. El cambio de proveedores incluso podría estar en dos factores. Voy a agregarlo mejor como venía con este. Puede estar en dos tipos de clasificaciones, diría yo. En lo que es materiales, entonces voy a escribirle aquí cambio de proveedores. Pero también podría, y depende del contexto, estar como parte del management, que esta haya sido una decisión de a nivel administrativo por alguna situación particular, que ya cerraron esos proveedores, que venía presentando mala calidad, ese tipo de cosas. Entonces ahí uno lo puede cambiar. Muy bien, entonces ya estaría eso, el cambio de proveedores, la temporada de la cosecha, pensando en que son algunos materias primas son productos agrícolas. Esa parte de la temporada de la cosecha podríamos indicarlo como un elemento del medio ambiente, ¿verdad? Que es externo. Y si hay periodo de sequía, también lo podemos agregar ahí. Periodo de sequía. Ok, ese es otro de los elementos a considerar. ¿Qué más podríamos agregar para este? La maquinaria mal configurada, eso vendría como parte del método. O incluso como maquinaria de equipo, pero como es más de configuración, eso puede ir acá. Entonces, máquina mal configurada, porque es parte del método que se viene usando. O también podríamos incluirla como parte de maquinaria y equipo. Entonces, este mismo lo voy a pegar aquí también porque puede estar relacionado con esto. Que es la inexperiencia del usuario, es otro elemento. Entonces vamos a ponerlo aquí. Del operario, inexperiencia del operario, un poco más pequeño. Aquí lo tendríamos en esto como parte de la mano de obra. ¿Qué otro más tendríamos? La preparación de la maquinaria o el setup. Entonces vamos a ponerlo aquí. Ese sí es maquinaria. Entre paréntesis vamos a ponerle que es el setup. Un poco más pequeño para que quede con espacio ahí para agregar más. Ajá, entonces tendríamos esta. ¿Qué otra más tendríamos? Fallas en las máquinas. Entonces vamos a ponerlo aquí. Fallas de las máquinas.
fallas de las máquinas y la política de compras. Eso va un poco a la parte de management, de la administración. La política de compras que tenemos. Y también lo que son instrucciones para ajustar los equipos. Eso estaría aquí como parte del método. Y tiene que ver con la configuración que se había mencionado anteriormente. A veces que están los procedimientos desactualizados. Entonces, pues aquí los tenemos. Vamos a ver un poco más grande ahí. Ok. Y ahí tenemos esto. Este es el diagrama Ichikawa. ¿Qué fue lo que hicimos? Entonces, para ilustrar mejor todavía lo que ya teníamos, lo que se hizo, acá, lo que se hizo fue tomar toda la información de la lluvia de ideas y la transformamos en un diagrama causa-efecto o un diagrama Ichikawa para presentarlo de esa manera. Entonces, esta es otra de las herramientas. Todavía estamos con lo que es el diagrama, con aquella etapa que hablamos de las posibles causas. Todas estas son posibles causas que me afecten el peso, digamos, inferior a las 240 gramos de las cajas de cereales. Y estamos en esta parte todavía. Entonces ya definimos el proceso, se entendió se definió el problema, se entiende el proceso y se identifican las posibles causas. Y ahora viene la parte que corresponde a recolectar datos y analizarlos. Entonces, vean que de toda esta información ya se generó esta parte que tiene que ver con un diagrama Ichikawa donde hay posibles causas. Ahora vamos a determinar cuánto de esto nos está afectando nuestro proceso. Ok, ya para continuar, digamos, con lo que es la parte de recolección de datos, en esa parte de diagnóstico, entonces aquí nosotros debemos hacer un muestreo. La semana anterior vimos la forma de cómo estimar la cantidad de muestras que requeríamos. Entonces ahora lo que viene es hacer un muestreo de ese tipo. ¿De qué cosas? Bueno, ir a ver el peso que tienen las cajas. No sé, una semana, un día, dependiendo cómo haya sido ese muestreo, y que nosotros determinemos cómo se da ese problema, cómo se está dando el problema. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si esto fuera de esta manera, digamos, la situación, ustedes tendrían que ir a recolectar los datos. Para ejemplificar esto, bueno, yo lo que hice fue que creé un archivo en Excel, que se llama datos que ustedes tienen ahí en el campus. Entonces, esa información la vamos a agarrar y la vamos a traer a Minitab y la vamos a pegar aquí para hacer el análisis correspondiente. Entonces, vean que en primera instancia, digamos, es como si yo hubiera muestreado el peso de 150 cajas de cereal. Aquí tengo cuál es la muestra y aquí tengo cuánto pesó. Entonces supongamos que eso es de un día de trabajo, ¿verdad? Que está ahí. Entonces vamos a determinar cuánto es el peso que se tiene con esto y ver cuál es el problema. Entonces aquí están las 150 cajitas de cereales que se pesaron. Lo primero que tenemos que hacer ahora ya es analizar los datos. ¿Qué vamos a analizar primero? Vamos a analizar el problema. Entonces vamos a determinar qué tipo de datos tenemos aquí. Tal vez de forma más básica asumimos que esto en buena medida debería comportarse como una distribución normal si no aplicamos una prueba de onda de ajuste. Pero en este caso voy a hacer primero aquí en estadísticas básicas y la opción de resumen gráfico. Entonces le vamos a dar un clic ahí y voy a incluir lo que es esta variable que se llama peso. Ok, entonces agregamos peso
Y aquí tenemos lo siguiente. Entonces se hace una prueba de normalidad y me dice que el Anderson-Darling que tenemos aquí, o la cuadrado, es menor a 0.5, perdón, y que el valor de P es mayor a 0.05. Entonces tenemos datos que cuentan con normalidad. Esa normalidad está dado, por ejemplo, con una media de 245.94 y una desviación estándar de 4.46. Si nosotros recordamos las especificaciones del enunciado, dice que lo que se espera es que sean de 250 gramos como media, más o menos 10 gramos, perdón. Entonces debería estar entre 240 y 250. Estos dos datos nos va a servir de aquí, que es 245.94 y 4.46. Entonces, continuando con esta parte, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a venir a gráficas y vamos a escoger gráfica y distribución de probabilidad. Y aquí vamos a indicar entonces ver probabilidad, le damos a aceptar y aquí seleccionamos lo siguiente. Vamos a trabajar con una distribución normal por estos datos que ya nos dio aquí y le vamos a decir que la media es 245.94 con una desviación estándar de 4.46. ok, entonces esto nos va a hacer que represente esa curva. Pero también entonces aquí quiero que me muestre cuál es el valor de X que va a estar en aquí selecciono, vamos a ver cuál es esta opción que se llama centro. Entonces lo que me va a decir cuál es la probabilidad que está dentro de dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? 240 gramos y 260, que son las especificaciones que se requieren para este producto y le damos a aceptar. Entonces vea que aquí me dice que el 90.77 de los productos cumple con las especificaciones. Entonces hay un 10% de los productos que no está cumpliendo con las especificaciones que nosotros tenemos ahí. Ese es el inconveniente que hay. Hay un 10% de los productos que no corresponde a las especificaciones. Aquí arriba hay algunos que se dan, pero es muy poco. Entonces veamos que ya ahí se da esa diferencia y esto es este es el problema que nosotros identificamos, pero ya le pusimos datos. ¿Qué quiere decir? Que hay un 10%, prácticamente un 9% del producto que no cumple especificaciones y esto es mucho. Entonces tenemos que ver cómo lo analizamos. Eso es una de las cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, incluso aquí anteriormente, veamos que aquí está el histograma. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo aquí? Se tomó cada uno de los pesos y se fue contando a ver cuántos hay. Esta línea es la línea de ajuste que hay a esa distribución de probabilidad, que como vemos es normal también, ¿verdad? No se puede concluir aquí directamente si no es con estos valores, pero sí tiene la forma. Entonces, aquí tenemos el histograma, que en esto tal vez no me voy a centrar a construir un histograma, imagino que eso lo han visto en probabilidad y estadística, pero aquí más que todo ya es el análisis que se tiene. Entonces esta es otra de las herramientas que tenemos, lo que es el histograma, pero como vimos anteriormente aquí Minitab en estadísticas básicas me brinda el resumen gráfico. Muy bien, con esto también ya definimos cuál es el problema, eso es parte del análisis que hay. En estas otras columnas que están aquí como C4, C5, lo que se hizo fue sacar cuáles de esas muestras no cumplen y cuál fue el motivo. Entonces, por ejemplo, relacionado con el diagrama de Chicago que hicimos, aquí se clasificó, por ejemplo, esta dio 242. Entonces, ¿por qué no se consideró? Más bien, vamos a ver, son 200 entre 240. ¿Por qué no se consideraron estas? Digamos, aquí están fuera de las especificaciones, que serían, tiene que estar por arriba de 260.
y por debajo de 240, sí, 240 sería más bien los que tenían esta. Bueno, aquí están ya clasificadas, que estas serían las que no cumplen con las especificaciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora parte de esto? Queremos ver cuáles específicamente son las que no corresponden acá. Entonces, para estimarlo, lo que vamos a hacer es usar un diagrama Pareto para ver cuál es la que en primera instancia tenemos que priorizar. Entonces, estamos en esa etapa de lo que es el análisis causa-raíz, donde analizamos la información. Entonces aquí hay un 10%. Vamos a ver específicamente. Bueno, aquí creo que, vamos a ver, aquí hay que hacer un ajuste porque hay unas que yo los tomé como en 245, cuando realmente tendría que ser 240. Ya viéndolo bien, por ejemplo, esto todavía está dentro de especificación, esto también. Ok. Ok, 241, este sí está por encima, 236, ok. En todo caso, vamos a analizarlo con esto, porque estos ya fueron clasificados dependiendo de las fallas. Y para eso entonces vamos a ver cuál es la falla que más impacta. Para eso podríamos utilizar aquí en estadísticas, herramientas de calidad, aquí viene el diagrama Pareto. Entonces, en el diagrama Pareto nosotros vamos a incluir la primera, ¿cuáles son los defectos? Los defectos fue la causa identificada. Y la frecuencia, la que vamos a incluir, va a ser el peso. El peso G con guión 1, que es el que tenemos ahí. ¿Ok? Y le damos a aceptar. Y entonces aquí nos crea un diagrama Pareto. ¿Qué quiere decir este diagrama Pareto? Bueno, el principio de Pareto, Pareto era un economista italiano que había definido que como parte de sus estudios que el 80% de las causas representan el 80% de los efectos corresponde al 20% de las causas. Entonces lo que nos está diciendo acá es que, por ejemplo, aunque andan muy parecidos, lo que nos dice es que el setup de la máquina y la falla en las máquinas anda muy similar. Solo estos dos elementos me representan el 43% de las fallas. Entonces yo me puedo centrar en estos primeros para atacar esa falla que se tiene ahí. Entonces, ¿qué sería? El setup de la máquina y las fallas en las máquinas. Que eso me representa un 20%, digamos, de las fallas que hay. ¿Cuántos representaría esto? Representaría un 2% de ese 10 que nosotros tenemos ahí, como para poder determinarlo en lo que vimos anteriormente. Entonces vean que con el diagrama Pareto ya me dice que yo me puedo centrar en estas dos, aunque andan muy parecidos, ¿verdad? Todos estos. De hecho aquí el 82% estaría en lo que es el setup de las máquinas, la falla en máquinas, la experiencia del operario y la máquina configurada. Dependiendo de los recursos, sí podríamos abarcar más. Entonces tal vez para tomar el 80% yo tomaría esto y estas otras vean que quedaron de último. Todo se resumió a estas 4. Si yo corrijo estas 4, entonces yo llego a reducir en un 80%. Quiere decir que pasaría de un 91 prácticamente a un 99% de producto conforme. Entonces, mucho está relacionado con la experiencia del operario, la máquina mal configurada, las fallas en las máquinas y el setup de la máquina. ¿Qué debería hacer en este caso? Bueno, el setup de la máquina, entonces, como parte de las mejoras, yo podría ya definir ahí, ¿cómo se llama? Un instructivo de cómo se debe hacer el setup de forma adecuada. En la parte de las fallas de las máquinas se puede hacer un plan un plan preventivo de mantenimiento para atacar aquellas fallas más altas. Digamos que logramos eliminar ese factor de ahí. La experiencia del operario, se les brinda cursos de capacitación y la maquinaria mal configurada. También definimos un instructivo para esto. Entonces, si logramos corregir esto al 100%,
estaríamos pasando no de un, como teníamos aquí, no sería ya un 90.7%, sino que ya el 80% de esto cambiaría y ya estaríamos llevándolo prácticamente a un 98 a un 99% de producto conforme. Y con eso estaríamos cumpliendo esa parte del proceso que vimos anteriormente, que corresponde a esta presentación. Entonces, definimos el problema, entendimos el proceso, identificamos las causas, analizamos los datos y aquí están las posibles soluciones, que era lo que les mencionaba ahora. Entonces, atendiendo lo que es la parte de Minitab, digamos que tenemos aquí, de lo que hablábamos de las posibles causas, entonces definimos soluciones para lo que es el setup de la máquina, las fallas de la máquina, la experiencia del usuario y la máquina mal configurada. Estos cuatro me representan el 80% de todos los que vimos allá en el Ichikawa. Y ya volviendo a la presentación, entonces teníamos las posibles soluciones, ahora vendría implementarlas y después evaluar los efectos. ¿Cuál sería esa evaluación del efecto? Que si yo corrijo eso y al 100%, pero ahí hay que determinar si realmente se puede hacer al 100%, porque tal vez no, tal vez es en un 90% que llevo a eliminarlas o un 40%, depende de eso. Pero si yo llego a corregir todos estos elementos, yo pasaría de un 90.77 a un 99% de producto conforme, que ya es bastante, o sea, hay una mejora significativa y corregiría el problema. Pero vean que para eso necesito hacer la aplicación de todas esas herramientas que vimos en este momento. Ya cuando hemos evaluado que realmente sí tiene un impacto positivo en el problema que vimos antes, porque ya vimos que esos 4 puntos que identificamos en el Pareto son los que me representan el 80% de los problemas que yo tengo o del problema que tengo de peso inferior. Entonces ya lo que vendría es incorporar los cambios en la organización para que ya se vuelvan parte de nuestro proceso. Y esto es parte, digamos, de lo que teníamos que trabajar para el día de hoy.